Primer libro de Samuel, el capítulo 13. El versículo 19. Muy bien. Primero de Samuel, capítulo 13, verso 19. ¿Listos? Dice así. No se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció, en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas, hasta allí. Había guerra entre Israel y los filisteos. Pero miren qué cosa tan increíble. Los israelitas no tenían herreros. Entonces los israelitas tampoco tenían espadas, ni lanzas, ni armas de guerra. Los israelitas tenían que, para poder tener sus armas, tomaban sus azadones, o sea, instrumentos de agricultura, ¿no? Sus hoces, cualquier herramienta que ellos tenían, la traían a los filisteos para que les afilaran sus herramientas para usarlas como arma contra los filisteos. Qué miseria, ¿no? A tener una batalla y tener que ir a los enemigos para que te afilen tus armas contra ellos. Eso está muy horrible, de verdad. Esa miseria no era la voluntad de Dios. Un día nosotros estábamos en una reunión de ministros con el pastor Pablo Shin. Y el pastor Pablo Shin escuchó a todos los ministros. Todos ellos tenían un característico testimonio. Lo difíciles que estaban para poder apoyar, especialmente cuando se viajaba a algún país. En aquellos días no era común que nosotros le acompañáramos al pastor. En aquellos días lo común era no poderle acompañar, más bien. Entonces, que los ministros pudieran viajar era muy complicado, porque los ministros no tenían, la mayoría, entre iglesias muy pequeñas, los ministros muy nuevos y los hermanos muy recientes. Además, ustedes saben, ¿no?, lo que siempre sucede en la iglesia. Es característico. Cuando llega un hermano nuevo a la iglesia, un hermano que le conocía de antes, dicen, mi amigo, mi primo, el señor fulano, mengano, acaban de llegar a la iglesia, qué bendición, ojalá se afirmen, porque ellos cuando iban a otra iglesia o cuando yo les conocí, eran millonarios, tenían mucha capacidad y son muy dadivosos, pero cuando nos enteramos, ¿cuál es la razón que llegaron a la iglesia? Pero raramente cuando llegan a la iglesia todo eso se acabó, ¿no? ¿Por qué todos los que llegan a la iglesia cuando llegan ya no tienen nada de lo? Pues por eso, porque cuando tenían confiaban en eso y no en el Señor. Pero cuando Dios les quitó eso, pudieron buscar al Señor en verdad, ¿no? Dios permite que nuestros corazones se vacíen para poderle recibir. Entonces, algunos así piensan, ¿no?, que nosotros nos vamos a emocionar cuando alguien llega a la iglesia con capacidad, con dinero. En ninguna manera. Porque en la iglesia no avanza por la capacidad de los que están en la iglesia, sino por la capacidad del Señor. Sin la capacidad del Señor de nada sirven nuestras capacidades y al revés. O sea, si el Señor no edifica la casa, en vano los edificadores. Por eso no nos interesa otra cosa sino anunciar el evangelio. Como recuerdo un hermano que decía así cuando estaba en Puebla: pastor, le vamos a llenar la iglesia. Y yo le decía: hermano, a mí no me interesa que llene la iglesia, pero es que le vamos a llenar la iglesia. Y yo decía: no llene la iglesia, predique el evangelio. Deje que Dios sea el que llene la iglesia con los que realmente anhelan y también reciben el evangelio. Ese es el trabajo del Señor. El trabajo de la iglesia es anunciar el evangelio, compartir el corazón de Dios, pero no tenemos que estar afanados para que los lugares se llenen. Las personas no son números, son almas.
Amén. No que no nos interesa el número. A menudo ustedes van a ver que el pastor Pablo Shin siempre nos pone metas, pero no son metas porque un número nos interese, sino porque el evangelio nos interesa. Si realmente te interesa el evangelio, te interesará que más se salven. Por eso son los números, pero los números no indican la importancia. Cada alma es preciosa en realidad. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos hermanos siempre se emocionan. Ven a alguno que viene, vino fulano de los fulanos que tienen muchísimo dinero, pero ya no tiene nada. Está bien. Así suele ser en la iglesia. Porque Dios quiere que lo que se levante por Él. También entre los ministros ya ha cambiado un poco. Esta nueva generación que está en el seminario actualmente, la mayoría son profesionistas, licenciados, ingenieros. Son jóvenes muy, ¿cómo podríamos decir? Muy dotados. Creo que es la primera generación que tenemos de tal clase de jóvenes que, dejando a un lado todo lo que ellos, supuestamente el mundo les ofrecía, quisieron dedicar sus dones, sus talentos para el evangelio. Pero no todos los tiempos fue así. En cada tiempo del seminario, aunque siempre había alguno que más o menos se prepara, pero en general todos los ministros provienen de un estrato económico, cultural, social y académico bajo o nulo. Es la verdad. No lo digo por otros. A menudo el pastor me ve y me dice, ven a mí, jarocho, dice. No por nada contra los veracruzanos, sino la fama, ¿no? La fama que tiene el costeño de ser muy, ¿cómo podríamos decir? Muy dejado, ¿no? De muchas cosas. Ay, no seas así, me dice, quítate eso ya. Entonces, ¿qué sucede? Es así llegamos. Llegamos ministros, hermanos, que provienen de un nivel académico, como les dije, bajo o nulo. Pero eso es lo precioso de Dios. Dios no necesita algún buen mueble, algún buen material, sino su misma mano del Señor es suficiente. En el tabernáculo están las columnas que rodeaban el atrio del tabernáculo. Y esas columnas, la Biblia es muy interesante cómo las describe, porque dice que tiene que tener su capitel, es decir, su cabezal, lo tiene que tener de plata. La base de bronce. Sus estacas con las que es agarrado con unas cuerdas al piso también tienen que ser de bronce. Unas molduras en la parte del capitel, donde pasa el hilo que cuelga, donde cuelgan la cortina del atrio del tabernáculo, esas molduras de plata también. Pero ya, la misma columna nunca menciona de qué material la tenían que hacer. Es bien interesante porque ¿a poco ustedes creen que los constructores no se preguntaron, ¿y la columna? ¿Cómo la hacemos, no? La misma columna no tiene un material que la Biblia describa que de este material se hacía. Sabemos por la tradición y también sabemos por algunos documentos que eran de madera, mas la Biblia no da una indicación. Pero es muy raro porque todo lo que se construye en el tabernáculo tiene su medida, ¿no es así? Tiene su medida, tiene su técnica, tiene su material y tiene su, ¿qué más? Todo cómo se iba a hacer. Lo harás de una sola pieza, labrado a martillo, no encajarás nada ni fundirás nada, ¿no? Lo harás de oro puro. Todas estas instrucciones están de esta medida de alto, ancho, largo, profundo, todo. Pero qué raro, algo tan grande y tan elemental como las columnas que dividen el tabernáculo, lo de adentro de lo de afuera, no aparece en la Biblia qué material usen. ¿Ustedes creen que es un error del escritor de la Biblia? Se le pasó, se le olvidó al Señor. ¡Ay, me olvidé del material de las columnas! Cuando es tan específico, hasta los cordeles, los hilos, ¿cómo los harían? Aparece. Las cortinas, ¿cómo las bordarían? Aparece. Pero ¿cómo es posible? Seguramente encargaron, como ustedes saben, cada área, cada arte del tabernáculo estaba encargado a una tribu, a una familia, y seguramente los encargados de las columnas preguntaron, Señor, ya está, vamos a hacer las columnas. ¿Con qué? Y seguramente que habrán preguntado y que Moisés les dio alguna instrucción. Ay, sí es cierto, Señor, las columnas, ¿de qué material eran? Y seguro que Dios les dio una instrucción, mas no aparecen en la Biblia. ¿Cuál es la razón? Como les he dicho, la Biblia cuando dice algo es porque es muy importante, pero también cuando no dice algo, también algo nos está diciendo.
No solamente la Biblia habla, cuando no habla, también habla. ¿Y qué pasa? Ahí hay algo importante, porque las columnas también representan a los salvos. La cortina blanca que representa la justicia y santidad de Dios, de la cual los salvos somos revestidos, la cual nosotros sosteniendo anunciamos la santidad y la justicia del Señor a los que están afuera. También dividimos lo que está fuera de lo que está dentro. ¿Qué es lo que lo divide? Precisamente las columnas que cargan la cortina blanca, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, de lo inmundo. Precisamente los salvos distinguen los justos de los pecadores, ¿no es así? Por medio del Evangelio de Cristo. Estas columnas que dividen adentro y afuera son como la iglesia que divide lo de afuera, pero nosotros fuimos llamados fuera del mundo. Eso significa la palabra iglesia, reunión de los llamados fuera de o dentro del reino de Dios, fuera del mundo. ¿Sabían ustedes que son columnas del tabernáculo? Y estas columnas tienen algo muy especial. Para ser columna del tabernáculo, la Biblia, ¿qué dice? Capitel de plata, molduras de plata y también base de bronce. ¿No es así? Pero la misma columna no viene su material. ¿Por qué creen? Porque a Dios no le interesa. Porque Dios no está interesado en el material de la columna. Le interesa que la columna tenga el capitel de plata y que tenga su base de bronce. Pero qué material tenga la misma columna no le interesa. Desde el punto de vista de la Biblia, la columna puede ser columna si tiene capitel de plata y si tiene base de bronce. ¿No es así? No requiere otro requisito. Pero la plata, ¿qué significa en la Biblia? La plata es la gracia de Dios. Y el bronce, el juicio de Dios. Desde el punto de vista bíblico, una columna solo requiere cumplir este requisito: un fundamento, una base para no caerse. Esta base es el bronce. ¿Qué significa el bronce? El juicio contra nuestros pecados. Un cristiano salvo tiene esta característica como base, como fundamento, que lo mantiene de pie, que lo hacen pertenecer al tabernáculo. Es que tiene como fundamento de poder estar de pie delante de Dios el perdón de los pecados, el juicio contra el pecado que en el Señor Jesucristo se efectuó. Con este juicio contra el pecado puede pertenecer al tabernáculo. Es decir, en el día de la Pascua, el Señor mandó que cada familia matara un cordero y que con la sangre de aquel cordero pusieran en el dintel y en los postes de sus puertas. ¿No es así? ¿Qué significa la sangre de este cordero que están poniendo en el dintel y en los postes de sus puertas? Cuando el ángel venía y revisaba aquella casa, tenía una instrucción: era el ángel destructor o el ángel de la muerte, tenía que matar, hacer juicio sobre todo lugar donde no hubiera la sangre. Pero la Biblia dice: donde haya la sangre te será por señal y pasará de largo. Eso significa la palabra Pascua, que significa, es en hebreo Pesaj, literalmente significa pasar o pasar de largo. Por eso Dios, a partir de esta última plaga, la Pascua, así le puso Pascua a ese día, y ese día representa nuestra salvación. Cuando aquel ángel venía de casa en casa para revisar dónde haría el juicio, donde veía la sangre pasaba de largo. ¿Cuál es la razón? La sangre significa que ya se hizo el juicio. Donde ya hubo juicio no puede volver a juzgar. Entonces, cuando veía la sangre en el dintel y en los postes de la puerta de un israelita, no importaba qué hubiesen hecho, de todas las maneras, el juicio, el castigo ya se había efectuado en el cordero. Y por aquel juicio ya no había más ningún juicio que hacer. En otras palabras, todos los pecados de aquella familia habían sido juzgados en el cordero. Y por eso la sangre le era una señal: aquí ya hubo juicio, aquí ya se pagó el delito, no tengo nada más trabajo que hacer. Pasaba a la siguiente casa, veía sangre y pasaba. ¿Qué es el pesaje, el pasar de largo de la Biblia? Sino aquello que nos autorice a que el juicio pase de largo en nosotros, pues el juicio que de antemano ya se hizo en Cristo Jesús por todos nuestros pecados. Por eso nosotros, en el dintel y en los postes de nuestro corazón, tenemos el juicio, que cuando se ve ya nos determina: este es hijo de Dios. Amén. Y esto es lo que significa el bronce. ¿Qué más? Los capiteles y molduras de plata. Es decir, en la cabeza, ¿no? Como cabeza nuestra, como entendimiento básico nuestro de como columna.
la gracia de Dios. Es decir, que la salvación que nosotros tenemos no nos la ganamos, no la merecimos, no la alcanzamos, no la logramos, es un acto de gracia. Amén. Entonces la gracia de Dios, que la salvación no es por las obras, está diciendo por qué razón el material de la columna no importa. No es que Dios dijo las columnas sean de cedro. No es que para pertenecer al tabernáculo Dios haya puesto alguna condición. Columnas de madera de pino, no, esas están muy baratas. Yo quiero pura columna de cedro, de caoba, ¿no? Quiero pura columna de palo de rosa, de parota. Más bien parote que nos hizo Dios, ¿no? No poniéndole material a la columna. Porque si Dios hubiera puesto un material de la columna, tendríamos que decir entonces que el cristiano tiene que tener algún talento, algún don propio por el cual pueda pertenecer. Que Dios tiene que hacerse de personas que tengan cierta calidad para poder pertenecer al tabernáculo. Sin embargo, sí, sería desesperanzador. Pero por eso la Biblia dice, no importa la calidad de la columna, sino qué tiene arriba, qué tiene abajo. Como base, el juicio. Como entendimiento, como fe, la gracia. Es decir, que no es por sus obras, que no es por su propio material. Y la moldura, que es por donde pasa el cordel que sostiene la cortina, pues claro, es lo que nos mantiene unidos entre columnas. Si la columna tiene el bronce, suficientemente se puede mantener de pie. ¿No es así? Pero se tambalea. Ustedes entierren un polín o algo que quieran usar como poste, si solamente lo entierran solito, no se cae, pero se tambalea. Es lo que le sucede a un cristiano que a menudo dice, yo recibí la salvación, pero no se confirma en el aprendizaje de la vida de fe y de la gracia de Dios. ¿Qué le sucede? Sí está de pie, no se cae, pero se tambalea. Todo el tiempo su corazón se tambalea. Por eso, ¿cómo Dios hizo para que no se tambaleara? En el capitel colocó unas molduras. Donde pasa un cordel, el cordel significa la comunión. ¿No es así? ¿Y qué hace ese cordel? Hace que las columnas se unan entre ellas. ¿Qué pasa por el cordel? Pasa de una columna a otra columna, a otra columna, a otra columna. Eso es lo que se necesita en un lugar si tú quieres que tenga estabilidad. La columna solo sin el cordel se tambalearía. Pero ¿qué pasa? Como están conectadas entre todas ellas, ya no se mueven, quedan firmes. No solamente de pie, además firmes. ¿Qué nos da la firmeza? La comunión, la conexión como iglesia. Sin la conexión puede ser que alguien se acuerde de su salvación del evangelio, pero nunca tendrá firmeza. Nunca podrá sostener la cortina que anuncia la justicia de Dios. Él solo estará ahí tambaleándose. Dice la Biblia, si bien será salvo, pero así como por fuego, es decir, como de panzazo. Pero en la Biblia perfectamente describe la característica de las columnas que están sosteniendo y, ¿cómo podríamos decir? Que formando parte del tabernáculo del Señor, están unidas entre ellas por la plata. ¿No es así? Por la gracia de Dios. Entonces, compartiendo entre nosotros gracia, palabra de gracia, entendimiento de gracia, nunca de obra, nunca del esfuerzo humano, sino palabras de fe en la gracia de Dios, es como las columnas llegan a estar unidas entre ellas y también permanecen firmes. Eso es lo importante cuando nosotros nos exhortamos, cuando nosotros nos reprendemos, cuando nosotros peleamos contra la carnalidad y la naturaleza pecaminosa de la carne, no solamente regañamos y exhortamos nada más. La razón que en la iglesia nosotros no usamos la palabra regaño, no usamos la palabra, ¿cuál sería otra palabra como equivalente a regaño? Es que la palabra exhortación es distinta, porque la palabra exhortación indica animar, indica amonestación. Sí hacemos eso, sí amonestamos, sí regañamos, pero en la iglesia usamos una expresión, me exhorta. ¿Qué significa que me exhorta? No solamente por desahogarse, por su enojo, alguien me regaña y ya. ¿Cómo es posible? Eres así, todo carnal, contigo no se puede. Si sigues viviendo así, te vas a morir, Dios te va a castigar y te va a caer la maldición, ¿no?
No puede ser, eres un carnal de carnales, lo peor de lo peor, eres una basura, ¿no ves que dice la Biblia que de continuo solamente el mal, perverso y engañoso es tu corazón, más que todas las cosas, nada bueno puede salir de ti, solamente el mal, eres pura, dice, trapo de inmundicia, eso eres tú. ¿Solo así decimos? Bueno. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso sí decimos. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán. ¿Y qué más dice? Y caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿qué pasa? Sí, en nosotros no hay esperanza, pero en Cristo hay esperanza. Entonces el regaño siempre acompañado de la esperanza, siempre acompañado de la salida. Dios dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, pero juntamente con la tentación nos dará ¿qué? La salida. Entonces siempre habrá en la iglesia una palabra para salir, para tener esperanza. En todo caso, cuando se exhorta a la carne, se exhorta a la actitud carnal, pero también se habla cómo salir de allí por la palabra de Dios, por la esperanza en Dios. Amén. Entonces, eso es lo que guía a las personas al arrepentimiento. La palabra de gracia es el cordel que une a las columnas, que las hace permanecer firmes. Pero cuando una persona no pertenece, no quiere unirse a la iglesia, le falta gracia por eso, ¿no? Y rehúsa de la gracia. Entonces, por eso se tambalea continuamente, pensando que hace lo que quiere, pero más bien al contrario, no puede hacer lo que quiere porque se encuentra aislado. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es, si quieres ser columna del tabernáculo, Dios dice, el capitel de plata, que es su gracia, ¿no? Que el hecho de que no es por obras, sino por la gracia de Dios. La base de bronce, ¿qué quiere decir? Es el perdón del pecado. La forma en la que nuestros pecados fueron perdonados y juzgados por medio del Señor Jesucristo. Pero la columna misma no importa. Puede ser de pino, puede ser de cedro, puede ser de caoba. Nunca una columna se podrá parar diciendo, yo estoy aquí porque yo soy de palo de rosa. ¿Me explico? Yo estoy aquí, no, pues tú serás de palo de rosa, pero yo soy de cedro, ¿no? No, pero yo soy mejor que tú porque yo soy... Ninguna columna podrá pararse delante de Dios así. Todas están allí por la base y por el capitel, nunca por ellas mismas. Pero ¿qué pasa? Entre nosotros a veces nos confundimos. No, pues es que Dios levantó al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era una caoba. Pues perdóname, pero no. Él mismo, ¿qué dice? No por esto lo levantó, sino fue llamado a misericordia. ¿Me explico? El secreto del apóstol Pablo fue muy usado por el Señor, porque tenía una calidad tremenda. ¿Y qué dice? Cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora las tengo como basura. ¿No es así? ¿Para qué? Para que lo que me sostiene sea la justicia de Cristo, dice, no la mía. Esto es muy importante en una columna. Que no se olvide que no está puesta allí porque tiene buena madera. Puede ser aglomerado, puede ser MDF, ¿no? Puede ser triplay, ¿no? Es más, puede ser unicel. Chicle si quiere puede ser, pero si tiene la plata y el bronce, con eso pertenece al tabernáculo, amén. Es decir, elementos que no son nuestros sino del Señor. Pero estos elementos le permiten cumplir funciones muy preciosas y hermosas que nunca hubiera podido imaginar por sí misma. Por ejemplo, cargar esa cortina blanca, también cargar aquel cordel, también sostener, dividir lo que es adentro de afuera del tabernáculo y anunciar aquella justicia pura y limpia del Señor. Aquellas funciones solamente por el bronce y por la plata que los que la sostiene, por eso pueden estar allí. Es maravilloso. También las estacas que la sostenían a cada una individualmente para ayudarle a estar firme, esas estacas también eran de bronce. La mitad adentro, la mitad afuera, que significan la muerte y la resurrección. Entonces, de una manera preciosa, Dios nos está hablando las características que tienen los salvos. Ahora bien,
Si bien es cierto que el Señor no nos llamó por ninguna característica en nosotros, si bien es cierto que el Señor no estaba preocupado de que nosotros fuéramos o no capaces, porque íbamos a entrar a su gracia, pero una vez estando en la gracia, ¿corresponde que el cristiano se quede igual como llegó? ¿Corresponde que el cristiano no tenga sueños, no tenga esperanzas, no tenga visión? De ninguna manera. Dios a aquel ser, aquella madera tan, diríamos en México, chafamex, ¿no? Aquella madera tan chafamex, que la llenó de tanta gracia que le puso el bronce y la plata encima. Pero le da una esperanza, una aspiración. Tú eres columna. Pero aquella madera, ¿cómo llega? Toda astillada, toda llena, ¿toda qué? Inflada, hinchada, toda porosa, toda corriente, llega toda llena de termitas, ¿no es así? Pero el Señor nos trató y nos hizo ser columnas. ¿Qué son, hermanos? Columnas del tabernáculo. Sostienen el tabernáculo, amén. Pero ¿qué pasa? Bueno, una vez escuché una explicación de las columnas. Ustedes, de un ingeniero, el hermano Rogelio me está explicando que en la ingeniería lo más importante que deben entender de una columna es que la columna su función no es sostener, no es cargar. La función de una columna es transmitir la carga. Esa es la función de la columna. ¿Cuál es? Claro que cargan, ¿no? Claro que cargan porque pues ahí están puestas para cargar, pero ellas no pueden cargar. Del diseño de una columna perfectamente está hecho para que cuando la pones algo encima, distribuye la carga, ¿a dónde? Al suelo. Entonces la columna distribuye la carga a lo que está abajo de ella, pero ella misma no lo carga, no lo soportaría. Lo mismo es el salvo. Es como la luna. La luna, su función es alumbrar en la noche, ¿no? Pero no. Si está puesta, dice, para que alumbre en la noche, dice la Biblia, la lumbrera menor para que alumbre en la noche, pero su función no es alumbrar en la noche, sino que mirar al sol para reflejar la luz del sol. Su función principal es reflejar, no ella misma alumbrar. Bueno, estoy de acuerdo. Una columna no carga, transmite la carga a quien sostiene a la columna, que es nuestro Señor. Amén. Pero de todas maneras es una columna que está puesta ahí muy hermosamente por la gracia de Dios. Y de todas las maneras sí está sosteniendo, aunque no ella misma, sino transmitiendo la carga. Como sea, está allí. Con ese propósito nosotros tenemos que pensar, ¿qué fue lo que a mí me cambió y me transformó? Una de las cosas que a mí me ayudó a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, fue que Dios me enseñó que a pesar del tipo de madera que yo soy, sin importar el tipo de madera que yo soy, Dios sí puede hacer algo conmigo. Entonces estos sueños comenzaron a llegar a mi corazón. Es como si Dios comenzara a dibujar lo que se había borrado por completo. Y me enseñó que podía servir al evangelio, que podía compartir, que podía transmitir esperanza, que no era yo tiniebla, sino luz de este mundo y sal de la tierra. Estas cosas empezaron a llenar mi corazón cuando yo veía al pastor que nos compartía y nos predicaba agarrar su guitarra, cantar como Melesio. ¿Sí saben cómo canta Melesio, no? Sí, bien fuerte, ¿no? Dicen bien gacho, pero bien recio, ¿no? ¿Sí conocen a Melesio? Pues cantaba como Melesio. Pero aunque tenía tanta falta como humana, pero cuando abría la Biblia y abría su boca, cuando vivía y a lo largo de su caminar viviendo, a cuántas personas transformaba, ayudaba, sacaba de la depresión, de la ansiedad, de la condenación, de la mentira, del alcohol, de las drogas, de la miseria. Su vida a cuántas personas cobijó. Como de verdad, como dice la Biblia, que el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de todas, pero cuando se siembra y da su fruto, se convierte en la más grande de todas las hortalizas, de manera que da su sombra y las criaturas vienen a refugiarse bajo la sombra de ella. Así es lo hermoso de la esperanza que Dios pone en nuestro corazón. Cuando llega a nosotros es una esperanza, si ustedes quieren, insignificante. ¿Cómo me acuerdo una joven cuando me dijo, pastor, es que a mí me da miedo la vida de fe porque la considero aburrida. Yo quiero otro tipo de vida. Yo le dije, no sabes lo que dices.
Será todo lo que quieras, menos aburrida. Para esas personas que les gustan las emociones fuertes, que les gusta desafiar y las cosas mortales, los invito. Más que se echen del bungee, que me vengan a ayudar a preparar un evento. A preparar Scrooge el musical, van a ver, ¿no? Y entonces, la cosa es que a la vista, como igual que el tabernáculo, cuando tú vieras el santuario estaba cubierto con unas pieles que a la vista se ven grises, se ven del color del desierto, pero cuando entres allí adentro te encuentras oro. La esperanza del evangelio que llega a nuestro corazón al principio es como, pues ya no queda de otra, pues ya qué. Pero cuando entra en nuestro corazón, de repente encontramos oro. Hay un dicho así, ¿no? Llegué buscando plomo, cobre, pero terminé encontrando oro, algo así. Llegué buscando aunque sea un poquito de lo que fuera, que por lo menos para seguir viviendo, pero de repente me encontré con un tesoro inmenso. Entonces llegué a tener esperanza de que mi vida podía ser usada de esta manera. Esto, ya que se hizo cada vez más grande en mi corazón por aquel pastor que nos predicaba, escuchando las predicaciones del pastor Shin, escuchando los testimonios de otros hermanos, del pastor que nos iba a predicar a Veracruz, todos estos testimonios comenzaron a golpear a mi corazón. Como si Dios me dijera, yo también, contigo también se puede hacer algo así. Y yo decía, no, eso es como para madera de caoba, ¿no? Eso es para madera de cedro. Yo no tengo ese don, ese talento. No, tú no lo tienes, pero Dios sí lo tiene. ¿Acaso no crees en Dios? Y entonces Dios me empezó a hacer creer en Él y en que tenía preparada una vida para mí. Así no me dejó quedarme como yo estaba. Primeramente comenzó a poner sueños en mi vida. Quisiera ver que Dios se manifestara como en aquellos testimonios que me dan, cuando me enseñaban que cuando un huevo se avienta contra una piedra, lo que se rompe es la piedra. Entonces yo decía, eso no es cierto, pero ellos me dijeron, pues en el mundo de la fe es así. Y me acuerdo la primera vez que me encargaron algún asunto. Yo quería ver la obra de Dios. Me encargaron para llevar a los jóvenes al campamento mundial y pudimos conseguir gratuitos dos autobuses, ¿verdad? Para que los hermanos de Coatzacoalcos y de Veracruz, luego les cuento la historia, está muy divertida, porque parecía imposible y que no. Y me acuerdo que hasta algunos habían dicho de nuestras familias, eso es imposible, no lo vas a lograr. Y me cae que si tú lo consigues, yo te acompaño al campamento mundial. Y que lo conseguimos, y de última hora, y que nos acompañaron al campamento mundial. Y hasta nos sobró dinero, y por sobrarnos dinero pudimos comprar cosas que hacían falta para la iglesia de Coatzacoalcos. Estos testimonios empezaron a llenar mi corazón. De verdad Dios me usa. Y algún momento entonces cuando llegué al campamento mundial yo no quería, pero me pusieron de maestro. Y a mí me daba miedo y no quería y me chocaba, porque yo no puedo disfrutar el campamento como un asistente, porque tengo que estar lidiando con un grupo de 11 jóvenes que además no quieren escuchar y hay que estar con el miedo y luego no sabía qué compartirles y luego y luego me dieron la clase de música y yo, no, ¿cuál clase de música? Déjenme solo jugar. Yo estoy aprendiendo, ¿por qué me ponen a enseñar? Y así con mucha dificultad, pues ya nada más porque no me quedaba de otra. A la vez, pues sí, como tenía esta cosa encima, tenía que orar a Dios y pedirle, ayúdame Señor. Mira, hasta el día de hoy hay jóvenes que por ese campamento mundial de mi grupo siguen en la iglesia. El hermano Omar, la hermana Mariana es una de ellas, ¿no? Entonces algunos de ellos continúan todavía, gracias a Dios, porque yo estaba temblando. ¿Cómo yo les voy a compartir el evangelio? Ni les interesa, solo quieren pasar el rato aquí, quieren la parte de la cultura coreana. Ay, por favor. Y así yo empecé a ver, Dios me ocupó, recibieron salvación. Uno de estos jóvenes, me acuerdo cómo al principio a los talleres venía con el cabello largo, de arqueto, que decía que era ateo y que no creía en Dios. Vino al campamento ya con su esposa, con el cabello corto, bien vestido, y me dijo, ya creo en Dios, ya soy salvo. En ese campamento mundial también recibió salvación mi primo Osvaldo, que hoy también es pastor en Estados Unidos. Entonces, muy hermosos testimonios. Ay, en mi corazón se llenó de esperanza, de alegría. Entonces Dios sí es fiel, ¿no? Aunque yo soy infiel, pero Dios permanece fiel. Y así automáticamente me di cuenta. Cuando de repente se pedían ciertas ofrendas, yo me sentía muy cargado, porque ¿de dónde? ¿Cómo le hago?
Me acuerdo mucho una vez que había 3 ofrendas al mismo tiempo. Para el campamento mundial, en el primero que se iba a hacer en algún país de Sudamérica, no recuerdo cuál. ¿República Dominicana? Era República Dominicana, ¿no? El primero. Luego también una gran campaña en Estados Unidos. Y luego para el Campamento Mundial de México. Me acuerdo que yo al principio pensé, voy a dar unos 100, 100 y 100. Pero el pastor nos compartía, no es así, ¿no? No, es que además, por los talleres, yo como participé a todos los talleres como maestro, yo era muy nuevo en la iglesia. Y por participar a todos los talleres se les ofreció, en ese tiempo cada taller era como un mini campamento, era increíblemente complicado. Y entonces había que dar hospedaje, comida. Ahí fue donde yo empecé a ver a la iglesia cómo servían, cómo trabajaban, los hermanos cómo dejaban sus trabajos para servir a los jóvenes. Y entonces los ministros cómo eran los primeros en limpiar, en cargar, en llevar, en traer. Las ministras cómo preparaban con tanta calidez para los jóvenes. Todo ese equipo a mí me sorprendió. Nunca yo había visto gente trabajar así, realmente con amor del Señor. Me acuerdo que cuando yo llegaba de esos talleres, yo le decía a mi esposa, no somos iglesia, no somos nada, le decía. Porque yo me creía, somos la iglesia de Veracruz, pero cuando yo vi cómo trabajaba la iglesia, ya llegaba yo, no somos nada, ¿no? Somos unos mezquinos, unos codos, unos flojos, no queremos hacer nada por el evangelio. Pero al ver a la iglesia también me llegaba la inspiración. ¿Un día seremos así? ¿Un día los hermanos de Veracruz también servirán con la misma fuerza? Hoy, ahí están. Y además de Veracruz, ¿cuántos ministros también han surgido, ¿no? Para servir al evangelio? El evangelista Aldo, también todos los de Álamo, mi matrimonio, también el pastor Abraham, ¿no? Entonces ahí Dios cómo ha dado bendición. Pero a nosotros nos parecía que era pura madera hinchada, ¿no? Puro aglomerado mojado, ¿no? ¿Y qué pasó? Regresaba de los talleres y me sentía muy difícil por sentir que no teníamos esa fuerza. Luego me acuerdo que cuando se convocó a ir al campamento, dijeron una promoción. Todos los voluntarios que asistieron a todos los talleres no van a pagar cuota. Yo le dije al pastor, pastor, ¿qué cree? Soy de los que asistió a todos los talleres, no me toca pagar cuota. Y así como la risa de la hermana Janet, ahorita así fue la de él. Me dijo, eso es para los hermanos. Digo, eso es para los nuevos, para los voluntarios. Tú eres hermano. No solamente vas a pagar cuota, además tienes que ofrendar. Y yo, ¿qué? Pero esto es injusto, ¿no? Pero cuando lo pensé, dije, sí es cierto. Claro, la iglesia está echando todo el corazón, gastando tanto dinero para los nuevos, y yo soy parte de la iglesia, pero yo me quiero agarrar de la promoción. Como si eso al final no le fuera a costar a la iglesia. Claro que le va a costar a la iglesia, ¿no? Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, pues sí. Al principio me enojé, ¿no? Y yo le dije a mi esposa, pues 100, 100 y 100, ¿no? Pero mi esposa decía, yo estaba pensando en el campamento mundial por lo menos unos 10,000. Y yo le dije, ¿qué locuras dices tú, no? Por eso mi esposa siempre pensaba así, pero a mí me dolía el codo, la verdad. Y mi tiempo yo lo apreciaba demasiado. Yo le decía a mi esposa, a veces me enojaba, porque en una ocasión salimos a trabajar y ya mi esposa y yo éramos educadores de una línea de belleza y salimos a una expo. Mientras estaba en la expo, de repente el pastor me llamó, hermano, lo que le encargué del campamento mundial ya lo vio. Y yo, pastor, pues es que estoy trabajando, no lo puedo ver. Hermano, y me dio una buena exhortada. ¿Cómo es posible lo que le encargo? Yo confiando en usted. Yo me enojé. ¿Qué le pasa? Ahora resulta, ¿no? Que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? ¿Cómo me va a controlar él a mí mi vida? ¿Qué le pasa? Y luego me exhorta y me regaña, ¿que es mi papá o qué? Y luego le dije a mi esposa, y mi esposa me veía, yo no sé qué pensaba ella. Y me decía, mi amor, pues es que sí, la verdad, imagínate, tenemos que encargarnos de esto y la verdad no lo vimos. ¿Tenemos? Me suena manada, ¿no? No entendía nada. Y me enojaba y le decía a mi esposa, estamos peor ahora, ¿no? Ahora resulta que antes me reunía el domingo en la mañana, ahora me tengo que reunir en la mañana y en la tarde.
Sí, la verdad, sí, yo pensé, estamos más, o sea, se supone que me liberé del yugo y me siento más en yugo. No, esta iglesia está medio extrema, ¿no? O eres millonario o eres temerario o algo así, ¿no? ¿Cómo? Y qué locura me manda ahí a hacer peticiones imposibles. No, no, no. Y luego que depende, o sea, que dependiendo de ella salga adelante el trabajo, no. Entonces que me manden presupuesto para que yo contrate, pero así de que tú consíguelo. Y si no lo consigues, todo se cae. ¿Yo por qué tengo que ser el culpable y responsable de todo, no? Eso yo porque no tenía fe. Pero escuchando la palabra y escuchando los testimonios, Dios comenzó a conmoverme. Me acuerdo que el pastor dio un testimonio de cómo Dios les ayudó a conseguir unos instrumentos que originalmente me habían cargado a mí por ser músico y por tener conocidos. Pero yo, la verdad es que desde el principio en mi corazón dije, ay, no, que los consiga, perdón la expresión, que los consiga su abuelita, pero yo no. Así era yo también. ¿Cómo? ¿De dónde? Sí le pregunté, hice un poquito, pero cuando vi que era difícil salí corriendo. Pero yo vi que él dio un testimonio que me cambió la vida. Él habló que Dios le dio una palabra. Con esa palabra le dio fuerza para avanzar. Y entonces él no conoce de música, no conoce a músicos, no tiene contactos de nada, pero así compartiendo, platicando, orando y buscando, Dios le abrió las puertas. Dos de la Filarmónica de la Ciudad de México le prestaron unos timbales que son muy exclusivos y difíciles de conseguir, timbales gigantes, estos que en las orquestas suenan como ton, 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 ton. Y consiguió los timbales y el piano de cola completa, de buena condición, que por lo menos fuera de tal marca para arriba. Entonces que se lo prestaron, ¿no? No sé qué casa, qué teatro, que es la casa de no sé qué orquesta, le prestaron el piano y además otra empresa le ayudó patrocinándole el transporte, porque el transporte es otra cosa. Ya nada más nosotros pagar la afinación y firmar una responsiva que si algo le pasa a los instrumentos, entonces tenemos que pagarlos. Y la marimba, decía vibráfono, yo, ¿qué es el vibráfono? Pues hasta que me di cuenta que el vibráfono es la marimba, ¿no? O la marimba es un tipo de vibráfono más bien. Entonces es una marimba básicamente, grande, de orquesta, que para conseguirla era muy difícil. Yo dije, me hubiera dicho aquí en el Café del Portal en Veracruz cantidad de marimbas, pero no son igual. Entonces además tiene que ser de orquesta, así, toda finolis. Lo pudo conseguir todo. Y entonces él estaba dando este testimonio, cómo Dios lo empujó y le dio la fuerza y la ayuda. En mi corazón se surgió un celo. ¿Será que conmigo Dios también puede trabajar así? Entonces lo que a mí me restaba, conseguir cómo todos los de Veracruz fueran, convocar y llenar 2 autobuses para irnos, los de Cuautla, los de Veracruz, que apenas estábamos iniciando, pero el pastor que me dijo, pero ya a estas alturas revisa, si puede, si no, solamente anuncia que cada quien pague su pasaje. Pero en Veracruz, en esas fechas de temporada alta, los pasajes se agotan y ya no hay. Por eso, si yo no me apuraba a dar el anuncio, nos íbamos a quedar sin pasajes y efectivamente nos quedamos sin pasajes y la única opción y solución era conseguir los autobuses. Pero eran momentos difíciles porque el gobierno estaba enfocado en las inundaciones que suele haber en Veracruz. Inundaciones, deslaves, varias colonias quedaron bajo lodo, bajo agua. Esa era la urgencia del gobierno y cada vez que nos acercábamos era un no, ya saben, ¿no? No se puede, no. Hasta que me hicieron buscar al que en ese tiempo era el gobernador, directo a verlo a él, porque iba a llegar a una colonia que había quedado sepultada bajo el agua para ayudar a los damnificados. Y llegó con su comitiva, pero yo venía con una petición muy especial, que nos prestaron los autobuses para que unos jóvenes fueran a un campamento. En medio de gente llorando porque perdió sus casas y algunos de sus familiares perdieron la vida, gritarle delante de todos que queremos ir a un campamento no era como muy adecuado, ¿verdad? Pero sí, estaban enardecidos. Pero viendo que yo estaba viendo, yo en mis adentros pensaba, me permite 5 minutos y que él me iba a decir, sí, adelante, nos íbamos a sentar juntos en su camioneta y le iba a abrir la laptop y enseñarle, mire, esto es el proyecto que traemos. No, ¿qué va a hacer? La gente se agolpó, él venía para un lado, yo me le ponía enfrente, se iba para el otro y ya le daba, no, imposible. Ya se iba a subir de vuelta a su camioneta para irse cuando de repente yo
del miedo. O sea, estaba paralizado por el miedo y los nervios, pero por otro lado tenía ahí al hermano Abraham, el que ahora es el pastor Abraham. Y yo pensé, híjole, tengo un testigo. No podré llegar a decirles, hice lo imposible, pero no se logró porque él me está viendo. Tengo que al menos hacer algo. Y no sé, solamente me acuerdo que en mi corazón dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. No puedo decirlo, me da mucha pena, pero tú estás conmigo. Y de repente en eso me salió una voz desde el corazón, con el nombre del gobernador. ¡Gobernador! Yo pensaba que mi grito se iba a ahogar entre toda la multitud y ni me iban a hacer caso. Y yo dije, mejor. Sí, yo pensé, mi voz va a quedar perdida y ahora sí diré que hice todo lo posible, pero no se logró. Pero cuando grité su nombre, gobernador, y todos me voltearon a ver, toda la gente, cientos y cientos de personas alrededor me voltearon a ver y él, ¿qué? Con su voz jarocha, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó, joven? ¿Qué? Y yo, ¿qué le digo? Esto no me lo esperaba. O sea, nunca en mi imaginación estuvo llegar hasta este punto donde el gobernador me ponga atención. ¿Y por qué tiene que ser delante de todos, no? Yo era así como que, no lo grite, ¿no? Todos viéndome. Y sí que tuve que decir, pues, necesito unos autobuses. Nada que ver con el ambiente, ¿no? Todos pidiendo. Y me dijo, ¿y para qué? Y yo le dije, para unos jóvenes. ¿Pero qué? Solo démelos, ¿no? Y ya le tuve que decir, pues para ir a un campamento. Y él se quedó viendo, vio a su asesor. El asesor, me acuerdo su nombre todavía, era el señor Omar. Omar, lo ve y Omar le dijo algo en el oído y él me dijo, sí, es muy importante ahora eso, porque ahora por la carretera las inundaciones, los jóvenes no pueden viajar. Para apoyar a los jóvenes, como no pueden viajar ahora, sí. Y con Omar, el licenciado Omar va a ver tu caso. Y se fue, se subió a su camioneta y se fue. Y Omar vino rápido corriendo hacia mí y me dijo, nos vemos tal día en tal lugar. Pero eso no es el fin. Eso luego se los contaré. No, ese fue el principio de toda la vicisitud y la anécdota. Así Dios me ayudó. Al final sí, aún después de eso, hubo que cruzar muchas cosas imposibles. Hasta el señor Omar me regañó porque decía, ¿cómo es posible que esto hasta ahorita lo estás viendo? Pero yo le decía, es que así me hizo, o sea, tengo meses viéndolo, pero nadie me hace caso. Y me dijo, sí, es la verdad, así somos. Y finalmente nos ayudó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios me dejó un testimonio en mi corazón. Dios sí puede trabajar conmigo. En mi corazón, cuando el pastor me decía esto, no, eso no es para los hermanos, para los nuevos, esa promoción. Usted como hermano tiene que, así. Y yo decía, ¿cómo le hago? Y luego mi esposa, ¿qué 10,000, no? Ay, sí, cómo no. Dios fue cambiando mi corazón mezquino y mi corazón limitado y me fue dando un corazón que sueña. Y entonces por aquel corazón yo me acuerdo de aquella ocasión, después de un tiempo muy complicado de inundaciones, de perderlo todo, y en mi corazón yo me sentía difícil para poder colaborar para las tres cosas. Pero ¿qué pasó? Y teníamos que hacer muchos pagos para los cuales no nos alcanzaba a mi esposa y a mí. De repente, de una forma milagrosa, esa semana entró mucho dinero, bueno, suficiente dinero a la caja de la estética del negocio. Y yo dije, wow, vamos a tener para pagar esto y esto y esto, pero me acordé, el testimonio del pastor. Por aquellos días había un testimonio que el pastor Oxopar le había dicho a algún pastor, si sirviendo al evangelio a ti te falta, entonces rompe la Biblia, ¿no? Y entonces yo con aquel testimonio pensé, si yo esta vez entregara todo lo que gané y lo ofrendara, lo dividí en mi mente, tanto para Estados Unidos, tanto para República Dominicana y tanto para México, ¿qué pasará? ¿Nos quedaremos sin nada? Pues sí, de que nos quedamos sin nada, pero Dios de verdad no me dará, no me sostendrá, me dejará, como decimos nosotros, chiflando en la loma. ¿Sí? ¿Aquí también dicen eso? ¿Sí?
Es que hay unas frases que son de Veracruz y yo pienso que son de todo México y no las conocen. ¿Me dejará chiflando en la loma? ¿O será como los pastores me testifican que Dios está vivo? ¿Me dejará? No creo que me deje. La Biblia dice, probadme ahora en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. ¿En qué dice que lo probemos? Traed los diezmos al alfolí. Específicamente en el tema del dinero dice, pruébame y yo te derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Claro, no dice dinero, dice bendiciones. Pero obviamente que está incluido pues mi comida, ¿no? Pues de modo que no. Y yo dije, quiero ver. Y me entró la locura. Y que agarré 3 sobres y lo dividí en 3, tanto para Estados Unidos, tanto para República Dominicana, tanto para sede central. Y lo entregué al pastor en su mano. Pastor, aquí está, tanto. El pastor, ay, gracias, gloria a Dios, hermano, sí. Luego yo dije, ahora le toca al Señor ayudarme. Mi esposa de repente llegó bien contenta. Nos despedimos del pastor, adiós, pastor, se fue. Lo mandamos en autobús, ¿no? Todo. Ajá, lo que teníamos que pagar, todo. Algunas cuentas de crédito, todo. Y ya yo me quedé bien contento y mi esposa así se despidió del pastor y me dijo, mi amor, con lo que ganamos esta semana vamos a hacer esto y esto. Y yo le dije, ¿con lo que qué? ¿Qué crees? Y ella, ¿qué? Pues lo dividí en 3 sobres, le di al pastor tanto. Mi esposa estaba enojadísima. Entonces y a mí me dio mucho gusto porque ella era siempre la espiritual y yo era siempre el carnal. Por eso cuando una hermana se queja de que su esposo como que no sirve bien a la iglesia, no tiene tanta convicción como ella, yo le digo, espérese, porque cuando su esposo agarre fuerza, luego usted es la que va a decir, ay, ¿por qué está todo el día en la iglesia? ¿Por qué tanto? Va a ver. Y entonces, ¿qué pasó? Pues todo lo di, mi esposa se enojó, me pidió cuenta. Pero yo le testifiqué. Es que ella me dijo, ¿cómo a mi papá le tenemos que pagar esta deuda y tenemos que pagar esta otra deuda y tenemos muchas? ¿Cómo? ¿Por qué hiciste? ¿Estás loco? Eso la Biblia jamás manda que hagamos eso. Pero yo le dije, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Ella, no, ¿pero qué? Y yo estaba tan feliz por verla a ella tan carnal. Yo dije, esta vez te gané. Le di testimonio que eso no fue una locura, sino fue fe. Y que no lo hice solamente sin pensar, sino que Dios lo puso en mi corazón. Y entonces ella me creyó. Bueno, vamos a ver, vamos a orar. No pasó mucho tiempo en la tarde, como les dije, acabamos de pasar por el tema de las inundaciones. De repente, en la tarde nos hablaron de la empresa para la que trabajaba. Y en la tarde nos estaban diciendo que habían juntado los compañeros una ofrenda para nosotros. Y esa ofrenda, ¿qué creen? Era la misma cantidad que yo le había dado al pastor. Entonces yo le dije a mi esposa, sí. Yo estaba tan feliz porque ustedes saben, ¿no? O sea, como digo, hasta el pastor Oxopar dice que la mujer nunca te da ni siquiera el empate. Es broma, pero entre broma y broma, ¿no? Ganarle una cosa a la esposa es difícil, ¿sí o no, hermanos? Los hermanos. Y ese día yo le pude decir a mi esposa, ya ves, mi amor, Dios está con nosotros. Era doble felicidad por ver a Dios y por haber callado a mi esposa. Wow. Mi esposa no tuvo nada que reclamarme, nada que decirme. Fue maravilloso para mí. No, mi esposa realmente, aunque al principio puede renegar, pero ya cuando le comparto, le explico, ella acepta la palabra, ¿no? No vayan a pensar mal de ella. Ay, qué esposa. No. Pero sí, para mí fue muy raro. Se supone que yo soy siempre el que rezonga y reniega y que ella es la que quiere servir, pero ahora es al revés. ¿Qué pasa? Bueno, Dios me enseñó que yo era su siervo. Entonces empezó a poner eso en mi corazón. Para servir a la iglesia, ¿qué cosas se necesitan? Entonces muchas cosas del negocio que estaban desordenadas fue necesario ordenar para cumplir el horario del culto.
Desde entonces le dije a mi esposa, vamos a trabajar solo por citas. Y vamos a comenzar a hacer estos cambios. También tenemos que aprender a prepararnos más para poder ganar más dinero. Porque si no ganamos más dinero, ¿cómo servimos al evangelio? Y así Dios me empezó a poner un corazón para hacer crecer el negocio, para poder avanzar. En muchas cosas el Señor cambió mi mente. Yo originalmente no soy alguien responsable, ni inteligente, ni diligente, pero comencé a aprender a usar la computadora. Yo no sabía hacer eso, pero aprendí para poder organizar el sistema con el cual cobrábamos, hacíamos citas. Todas las cosas empecé a meterme y empecé a prepararme. También como estilista comencé a prepararme más profundamente. ¿Cuál era mi enfoque? Servir al evangelio. Entonces el servir el evangelio fue una revolución en mi vida, en mi mente por completo. Cuando entré al seminario, para poder compartir, me acuerdo cómo me pedían un horario, que organizara mi semana. En ese tiempo yo no sabía ni siquiera qué era Office, ¿no? Tuve que aprender porque el pastor no me aceptaba cositas hechas a mano, ni mensajitos. Me pedía una hoja, un plan bien diseñado con Excel. Yo tuve que aprender ahí picándole, me acuerdo. Me metieron a apoyar al diácono Carlos Paz en la oficina de internet. Y yo sin saber nada, imagínense. Ay, no, y con el carácter del diácono Carlos Paz. ¿Por qué me pusieron a apoyarle? Porque era de los poquitos seminaristas que entre sus saberes tenía no era laptop, era una notebook. Chiquitita, pero la tenía y así empezó la oficina de internet. 2 computadoras, la de él y la mía. La que usábamos para los cultos cuando el pastor estaba en otra ciudad, en Coatzacoalcos, desde ahí nos transmitía por Skype el culto. Todas esas cosas fue importante empezar a cambiar. Entonces también yo les comencé compartiendo cuando el pastor Shin nos citó a los ministros, viendo que había muchos ministros con dificultad, pero que ya había pasado tiempo. Y él dijo, ¿por qué cuando convoco para el seminario? ¿Por qué cuando convoco para viajar, apoyar a otros países? ¿Por qué siempre ustedes tienen que decir no tengo, no puedo, no hay? Cuando se necesita las manos para servir al evangelio, ¿por qué de repente en la iglesia no se encuentran aquellas manos? Por un tiempo cuando la iglesia inicia es normal, pero si pasa mucho tiempo y no hay la disposición del corazón, ustedes tienen que preguntarse qué está pasando. Es normal cuando un ministro vive sirviendo al evangelio, cuando vive recibiendo la gracia de Dios, el amor de Dios, inspirar a otros hermanos que también quieren colaborar, quieren servir al evangelio, hasta seminaristas. No es normal que cada que haya convocatoria para el seminario, algún ministro, alguna sede, no haya un seminarista, alguien que quiere servir. No es normal que cuando se necesitan los choferes no haya hermanos dispuestos que puedan trabajar, que puedan manejar. No es normal que cuando se necesita algún músico, algún técnico, alguna habilidad dentro de la iglesia, Dios no nos da los dones. Dios dio dones a su cuerpo. Miren, vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo 1. Miren, dice así. ¿Listos? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí estamos ahí? 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Imagínense cómo nos fue dada la gracia. ¿Conforme a qué? Entonces, ¿nos dio mucha gracia o no? ¿Es una medida pequeña el don de Cristo? 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué llevó cautivo? Muy bien. Yo les voy a decir lo que significa cautividad en algún sentido. Todo aquello que nos limita, ¿no es así? Todo aquello que nos limite es una cautividad. Pero lo que Dios llevó cautivo, ¿qué fue? O sea que la cautividad ya fue llevada cautiva.
¿Hay cautividad en nuestra vida? Ninguna cautividad. Y dio dones a los hombres. En vez de cautividad, ¿qué nos dio? Nos dio dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿qué dice? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Alguien aquí me pregunta, oiga, pastor, ¿pero no que los santos ya estamos perfectos por la sangre de Jesús? ¿A poco se puede perfeccionar lo perfecto? ¿Cómo ven? Lo que ya es perfecto, ya estamos perfectos, pero aquí dice perfeccionar a los santos, pero dice no perfeccionar a los santos, no se queda allí. Dice ¿para qué? ¿Para qué? Entonces dice a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los salvos, ¿no? ¿Para qué los perfecciona? Ok, no está hablando de nuestra condición de santidad, esa no puede ser perfeccionada, ya está perfeccionada en Cristo Jesús, pero está hablando de nuestra forma de servir al Evangelio. Esta sí es perfeccionada, ¿no es así? Entonces dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, ¿no? Los constituyó, ¿para qué? Entonces el Señor llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y luego constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que si ustedes recibieron salvación, bueno, gracias a que hay el ministerio de la iglesia, pues el evangelio se sigue predicando. Sin embargo, yo en la iglesia ya soy salvo, ¿no es así? No necesito a la iglesia para ser salvo porque ya soy salvo. ¿Pero para qué necesito a la iglesia? Para ser perfeccionado para la obra para la que Dios me llamó, ¿no es así? Ya para ser salvo la iglesia no me sirve porque en realidad ya fui salvo por medio de Cristo. Pero la iglesia es para que mi vida tenga propósito. Amén. Por eso aquí no nos interesa en realidad. Algún hermano quiere llevar la vida cómoda, quiere llevar la vida sin sentido, sin dirección. No necesita la iglesia para eso. Ya la salvación, la verdad, honestamente, yo le digo con toda claridad, Cristo la ganó por nosotros en la cruz y nadie nos la puede arrebatar porque la sostiene su muerte y su resurrección. No tengo por qué amenazar a nadie diciéndole, óyeme, pero tu salvación, ¿por qué no? La salvación es un anuncio de algo ya hecho por Cristo Jesús. Sin embargo, no puede negar que nunca le hubiera llegado esta noticia si todos hubieran pensado así. Si los que fueron antes de nosotros hubieran pensado, no necesito la iglesia para la salvación, entonces ¿cómo nos hubiera llegado a nosotros aquella buena nueva? Sino porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto. Entonces, ¿qué pasa? La razón de estar en la iglesia para ser perfeccionados para un propósito, la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la reconciliación. Entonces, Dios nos dio los dones y llevó cautiva la cautividad. No tengo por qué anteponer ante Dios el miedo, tampoco mi capacidad o mi incapacidad o la situación en la que vivo. Por eso yo les platiqué de estos jóvenes seminaristas. ¿Quién puede decir algo ahora que ellos salen ya con sus pasaportes? ¿Qué les hizo soñar? ¿Qué les cambió? ¿Qué les transformó? Sino el hecho de que el pastor Marcos les compartió una esperanza para la que Dios les llamó. Y decidieron creer más en Dios que en ellos mismos. Aunque lo que de ellos mismos salía solo era miseria y una vida sin destino, sin camino, pero ahora lo que ellos están viviendo totalmente es diferente, hasta supera la expectativa que los hermanos tienen de sí mismos. Porque algunos hermanos todavía creen en sí mismos y anteponen eso como excusa para no avanzar. Pero estos jóvenes que no tenían absolutamente nada, ni manera, ni tampoco base cultural, ni académica, ni laboral de ningún tipo, de repente comenzaron a tener esperanza y a soñar. Puse la foto ahí en el chat de audio, ¿la pueden poner aquí? Ahí están, son ellos dos. Son hermanos y están enseñando su pasaporte, como diciendo, ¿no que no? Sí, el aplauso es para el Señor. Amén. Es muy hermoso.
Dios lo hace con todos nosotros. Entonces, el pastor ese día nos decía, ¿por qué ustedes también como iglesias, como sedes, no levantan dentro de la iglesia a los herreros? ¿Por qué tenemos que estar afilando nuestras hoces y nuestros arados y nuestras rejas con los herreros de los impíos, de los enemigos, ¿no? Dentro de la iglesia se van a levantar los hermanos que quieren vivir por el evangelio, que quieren servir al evangelio. Dios repartió los dones a la iglesia. A través de ustedes, hermanos, Dios, ¿no?, los levantó por columnas. A través de ustedes Dios quiere hacer obras preciosas en este mundo. Algunos dicen que ya son grandes, otros dicen que ya son jóvenes, otros dicen que no saben, otros dicen que no tienen. Dejen de hablar de su propia madera. La madera nuestra no importa nada. Importa el capitel de plata, que significa el bronce, la plata, la gracia de Dios, y el bronce, que es la salvación del Señor. Entonces, teniendo esto, ¿qué problema habría? Cuando el pastor nos compartió esto a los ministros, yo salí bien animado. Ay, es verdad, yo estoy tratando de guardar la iglesia de Puebla, de cuidarla. En ese tiempo yo estaba en Puebla. Cuidarla para que no se vea cargada, no se vea afectada. No, la voy a soltar a la mano de Dios para que haya muchos herreros. Y así, cuando llegué a Puebla, les empecé a compartir a los hermanos las necesidades, los asuntos. Los hermanos comenzaron a soñar y comenzaron a sentir que sí se podía servir al evangelio. Había un hermano que tenía su negocio todo sucio y feo y pintarrajeado. Ay, hermano, ¿por qué usted no pinta su negocio? Ay, pastor, es que todo el dinero lo ocupo para la iglesia. Y todo es para el evangelio. Y le dijo, ¿y quién le dijo que su negocio no es la iglesia? ¿Quién le dijo que lo que usted hace aquí usted no es un brazo, no es un miembro del cuerpo de Cristo? Usted, donde quiera que vaya, es iglesia, hermano. Donde quiera que usted vaya, su vida anuncia a la iglesia. Dios no le puede dar también para la iglesia, también para su local. Pero ¿por qué usted hace pequeñito a Dios? Lo limita dentro de las posibilidades de usted. No haga más eso, hermano. Ore a Dios, Dios le va a dar para la iglesia y también le va a dar para su negocio. No pasaron 2 semanas y el hermano ya estaba pintando su negocio, limpiándolo, ordenándolo, porque dijo, el pastor me dijo que mi negocio también es iglesia. El lugar donde se anuncia el evangelio también allí es. Las vidas propias de los hermanos no son iglesia. Claro que Dios nos salvó, nos encontró, de quién sabe de dónde nos sacó, pero nos sacó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces de repente el Señor nos pone el sueño de estudiar a los que creímos que no somos buenos para la escuela y nos dice, tú no eres bueno, pero yo soy tu Dios y estoy contigo, ¿no es así? Y puedes, adelante, avanza, yo estoy contigo. Y así algunos hermanos que no se prepararan comenzaron a prepararse y a estudiar. Me acuerdo que en aquellos días estaban saliendo los smartphones y un día el pastor Emanuel Cruz me dijo, pastor, que usted esté conectado y comunicado no es un lujo, no se equivoque. Porque yo siempre andaba con mi Tamagotchi y tener un teléfono más que el Tamagotchi para mí era como una especie de corrupción. Pero un día el pastor nos dijo, vean cuánto ayuda estar comunicados en los campamentos. ¿Por qué no oran al Señor y el Señor les va a dar? Cuando Él me puso ese corazón, oré. Luego un hermano llegó con un teléfono. En ese tiempo imagínense, era el Samsung Galaxy S3, S2, ¿no? Mini. Pero ya podía tener WhatsApp y KakaoTalk, que era lo que usábamos para comunicarnos. Cuando empecé a comunicarme con los ministros me di cuenta lo increíble que era. Podía tener comunión participar a la comunión semanal de ministros, aunque yo era seminarista todavía. Para mí fue maravilloso. Luego les dije a los hermanos, no podemos andar todos con nuestro Tamagotchi. Sueñen, Dios les va a dar también. Vamos a hacer un grupo de la iglesia, ¿qué les parece? Para los hermanos fue como, ¿en serio podemos comunicarnos en tiempo real todos juntos? Sí. Hicimos nuestro primer chat de la iglesia Buenas Nuevas Puebla. Los hermanos comenzaron a ponerse muy felices. Un día a un hermano su coche se le descompuso y por más que lo arreglaba no quedaba. Llegó y me dijo, pastor, estoy pensando en vender el que tengo y comprarme un coche. Pero no quiero un coche, quiero una camioneta. Yo le dije, hermano, pero su familia es pequeña, solo son 3. Pastor, para la iglesia. Usted nos dijo que no había herreros en Israel. Yo quiero ser herrero de Israel. Yo le dije, amén, hermano, eso es muy hermoso. No es algo que alguien imponga a los hermanos, sino es el amor natural que van haciendo por el evangelio. Dios quiere levantar los herreros de Israel, a cada uno. Por más que nos vemos limitados con diferentes situaciones y condiciones, pero si primero ustedes pueden creer que Dios les llamó, que Dios está con nosotros, entonces ustedes empezarán a ver cómo Dios les ocupa en la sencillez
y luego Dios empieza a darles mucho más para servir al evangelio. Pero si nosotros mismos limitamos la obra de Dios en nuestro corazón, aquellos herreros son ¿cómo se puede decir? Tenemos que finalmente ir a afilar nuestras, ¿cómo le llaman? Los asadones con los filisteos. ¿Qué problema? El pastor nos enseñó, ¿por qué no sueñan en la iglesia haya un buen vehículo para servir al evangelio? Haya hermanos dispuestos, cada vez que haya un retiro, un campamento, los que se disponen a manejar, los que saben de ciertos temas, los que se preparan. En este caso me recuerdo mucho al pastor Emanuel Flores. ¿De dónde llegó? ¿De dónde salió él? Él era fan del anime y estaba pensando en quitarse la vida ahí en el pueblito donde él estaba. Cuando de repente fue a un evento de IYF y vio a unos jóvenes sonriendo de manera natural, danzando. Y cuando vio a esos jóvenes le hicieron sonreír, creo que no sé de cuántos años en su vida que no sonreía. Le hicieron quitar la idea de quitarse la vida y querer aprender qué tenían esos jóvenes. No sabía nada, no estudió nada. Pero en el camino de la iglesia aprendió herrería, aprendió albañilería, aprendió electricidad, aprendió diseño, aprendió edición de video, aprendió ahora le dicen MacGyver. Casi no hay ninguna cosa que el evangelista Manuel no sepa hacer. Se profesionalizó. Hay muchos profesionales que lo que él hace no lo saben hacer. Y él sabe que todo eso lo aprendió ¿para qué y por qué? Para el evangelio. Hermosa vida que sirve al evangelio con gran luz. No se quedó solamente lamentándose, yo vengo sin estudios, yo soy una persona así que no tiene posibilidad. No. El amor del evangelio lo cautivó, lo llenó de esperanza de lo que podía aprender. Y así se convirtió en alguien que casi para todas las cosas, Emanuel, un herrero. Ustedes también conviértanse en herreros del Señor, en columnas del tabernáculo, amén. Verán, en todo lo que ustedes se dispongan de corazón, el Señor les va a decir sí y amén, yo estoy contigo. Y les va a ayudar en todas las cosas y nos va a ayudar en todas las cosas para servir al evangelio. Bueno, vamos a terminar aquí.